Bienvenidos a la última sesión de negocios dedicada a conectividad, datos, tendencias y oportunidades en Latinoamérica. Un mano a mano con José Ricardo Botelho, director ejecutivo y CEO de Alta, y con Juan Gómez, líder de inteligencia de mercados de Forward Keys. Contamos con 53 registrados de 12 países, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, bienvenidos, Bolivia, Uruguay, Panamá, México, Estados Unidos y España. Y están participando 7 de los perfiles que integran nuestra comunidad: inversores, family office, desarrolladores, operadores, brokers, consultores del sector público de varios de esos países. Bueno, muy bienvenidos todos. El objetivo es muy simple, es aportar datos duros y tendencias de la recuperación de la conectividad en la región, tanto actual como proyectada, con foco en los mercados internos e intrarregionales y también en los internacionales. La agenda es muy simple. Yo voy a hacer una intro de no más de 3 minutos, luego tenemos un mano a mano con José Ricardo, luego con Juan, con 3 preguntas muy concretas que muestran los datos, cuáles son las tendencias de recuperación y dónde ven las oportunidades, y luego abrimos el espacio para que se sumen a la conversación. 2 avisos importantes. Vayan escribiendo las preguntas en el icono de preguntas y respuestas, así lo vamos recibiendo y después me van avisando a quiénes les vamos habilitando el audio, porque ahí, luego de los manos a mano, invitamos a que hagan la pregunta en vivo y se sumen a la conversación. Sin imagen, quédense tranquilos, pero sí con el audio. Bueno, breve introducción. Nuestro objetivo, como saben en Invertur, es impulsar nuevos negocios e inversiones en turismo en Latinoamérica, en toda la cadena de valor. Para lograrlo, construimos comunidad, reunimos a los jugadores claves que toman decisiones de inversión y desarrollo para hacer negocios y generar y promover deals de impacto. Simplemente buscamos conectar las tesis de inversión, el cash flow, con las oportunidades en Latinoamérica, el deal flow. Y luego de 7 años y 7 foros, nos propusimos acelerar los tiempos de conexión, trabajar en base a datos y hacer acciones 100% business driven para generar resultados concretos. Diría que evolucionamos de un foro anual a una plataforma para generar nuevos negocios, basada en 4 pilares, que es un poco la agenda del año que viene. El foro Invertur Latam de junio, la 8ª edición, sesiones de negocios como estas, reuniones 1 a 1, y el Summit Invertur Miami, que vamos a hacer en noviembre del próximo año. Y bueno, qué mejor sesión para cerrar el año y proyectar el que viene que hablar de la recuperación de la conectividad. Como siempre decimos, el combustible para las inversiones. Sin conectividad, sin flujos de demanda, no hay inversiones. Así que, dicho esto, lo voy a invitar a José Ricardo a que comparta conmigo el escenario. Bienvenido, José Ricardo. Gracias por ser parte de esta sesión. Gracias, gracias, Ramiro. Buenos días a todos. Es un gusto muy grande estar aquí más una vez. Felicito a ustedes por este evento. Es muy importante hablarnos para Alta es siempre muy importante hablar de la conectividad, de la importancia de la conectividad en nuestra región. Totalmente, José. Y bueno, brevemente te invito a que te presentes y que también presentes a Alta, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es José Ricardo Botelho, yo soy el CEO y director ejecutivo de Alta, que es la asociación de transporte aéreo de toda América Latina y Caribe. Nosotros tenemos no solo las aerolíneas que están basadas aquí, sino también aquellas que tienen destinos desde y hacia nuestra región, pero también tenemos lo que nosotros llamamos los miembros, que son miembros que hacen parte de toda la cadena. Por esto, Alta, desde el principio de la pandemia, ha luchado mucho para una uniformización, para generar confianza, para que las personas regresen. Y creemos que ahora con la reanudación nosotros logramos aquello que siempre, o estamos logrando aquello que nosotros siempre hemos intentado, que es hacer con que las personas regresen a volar. En un momento doméstico, internos, pero ahora tenemos un reto que son los vuelos internacionales. Clarísimo, José. Bueno, y ya para darte el pase a tu presentación con los datos, para responder las 2 preguntas,
Según los números que compartimos contigo en la última participación en el foro Invertur en junio, hace 6 meses, la industria aérea proyectaba alcanzar en 2021, este año, el 52% de los niveles de 2019, previos a la pandemia. En 2022, el próximo año, el 88%, y en el 2023 ya recuperar el terreno perdido, alcanzando el 100% de los niveles previos a la pandemia. Así que con esta intro te invito, vamos a compartir pantalla y te voy a invitar a responder estas 2 preguntas. ¿Qué muestran los datos en Latinoamérica y cuáles son las tendencias de recuperación? Sí, claro, gracias, gracias, Ramiro. Y buenos días, Juan. Te veo aquí también. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mira, en verdad los datos que nosotros tenemos tenemos los datos, la idea aquí sería hablar un poco de los datos de nuestra región, pero, y ahí hablamos de toda Latinoamérica y Caribe, pero es verdad que tenemos que pensar siempre que hay cambios que son fundamentales para cada país, porque depende siempre de la decisión gubernamental que ha sido tomada durante la pandemia y también del trabajo que hizo cada aerolínea. Entonces, hay cambios entre la región, los países y algunas aerolíneas dentro de los países. Y aquí esperamos tratar un poquito de esto. Por favor, el próximo slide. Bom, como tratamos de la conectividad en nuestra región? Claro, no podemos hacer comparativos con 2020, porque en verdad 2020 es un año que es imposible. Pero los datos que nosotros tenemos ahora en este momento, déjame cambiar un poquito aquí en la pantalla, donde está ustedes, aquí. ¿Qué pasa? Sabemos que para nuestra región la conectividad es absolutamente todo. Entonces, hay una relación muy grande entre negocios, gobiernos, personas, ideas. Hay un flujo de turistas para nuestra región y especialmente en este momento donde muchas personas buscan un encuentro con la naturaleza y nosotros en Latinoamérica y Caribe tenemos mucho a ofrecer para todos los demás. Pero ¿qué pasa con la conectividad? Los datos que nosotros tenemos, y aquí comprueba aquilo que Alta ha mencionado desde el principio, la importancia de los países y hemos trabajado con los gobiernos para mantener los cielos abiertos. Aquí tú ves, por ejemplo, que pasaba con las rutas internacionales de México, por ejemplo, en 2019, antes de la pandemia. Y mira ahora cómo nosotros estamos en noviembre de 2021 comparado con 2019. México ya está a casi 100%. ¿Y qué pasó en México, por ejemplo? Pasó que los cielos estaban abiertos, hubo un trabajo muy bueno de protocolos sanitarios hecho con la industria y con los gobiernos. Y ahí nosotros tenemos la posibilidad de ver, por ejemplo, en Cancún, que el turismo ya regresa muy fuerte. República Dominicana, la misma cosa. Mira cómo estaba aquí en 2019 y ahí tú tienes condiciones de verificar ahora en 2021, la misma cosa. O sea, para ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, qué pasa con Argentina, que está por debajo? Cielos cerrados para el flujo internacional, medidas sanitarias muy duras contra la industria, y ahí la reanudación, claro, que es un poco más complicada. Pero nosotros consideramos un país como Brasil, las rutas domésticas, por ejemplo, van muy bien. Algunas de ellas, incluso ya, algunas aerolíneas ya recuperaron los datos de 2019 y ya están por arriba de 2019. Pero con los datos, cuando comparamos los datos internacionales, hubo un problema muy grande. No porque el país ha tomado medidas drásticas durante la pandemia, sino porque los principales mercados de Brasil han sido cerrados. Por ejemplo, Argentina, que es el primero, Estados Unidos, el segundo, y Europa, el tercero, han sido cerrados para los brasileños o para las personas que estuvieron en Brasil por medidas gubernamentales internacionales de estos países. ¿Y qué pasó? El mercado internacional fue duramente afectado en el país. Y claro, también para los países que tomaron las medidas, como nosotros podemos verificar aquí con Argentina. Aquí, en este slide, o que nosotros queremos mostrar es que
en verdad, hay una relación muy directa entre las medidas sanitarias adoptadas por cada país y el impacto en la conectividad de este país. Ahí creo que está yendo al próximo, ¿no, José Sí, Ricardo? por Pasaste al favor, próximo slide, por favor, por pasamos favor. al próximo. Ahí está. Ahí Aquí, se está aquí tú viendo la tienes región. sí. Exactamente. Aquí nosotros, mira qué pasa. Cuando nosotros comparamos nuestra región en este momento con los niveles de recuperación con que pasa en cada algunos países. Tomamos aquí los principales países. Por ejemplo, Argentina, con las medidas duras adoptadas, está muy por debajo. Muy por debajo. Y es un país que tiene un potencial fantástico turístico. Creemos que, por ejemplo, hay una demanda reprimida de los brasileños para ir a Argentina, porque los brasileños aman ir a Buenos Aires. Nosotros desde Alta estamos trabajando de una manera muy mancomunada, estamos muy abiertos con el gobierno de Argentina y con las organizaciones argentinas para trabajarmos juntos. Tanto que el Leaders Forum, que es el más grande evento de Alta, nosotros haremos en Buenos Aires en octubre de 2022. O sea, creemos que la posibilidad de reanudación. Miren Brasil. Brasil está 43, un poco más ahora ou um pouco menos agora em dezembro, porque que passa? Os mercados internacionais já começam a abrir-se para os brasileiros. Então, Estados Unidos, agora em novembro, Argentina, Europa. Então, aqui teremos um câmbio muito grande. Agora, chama a atenção México, porque é forte. Quando pensamos em México, aqui tu tienes 145 milhões de pessoas, um tráfico doméstico muito forte e um tráfico internacional intenso com os Estados Unidos. Ou seja, são 145 milhões de pessoas mais 330 milhões de pessoas dos Estados Unidos, um turismo muito forte. Em Colômbia, o mesmo. O que passou em Colômbia? Quando começou a pandemia, Colômbia tomou medidas muito duras e estava muito por debaixo. Pero com o câmbio, com o que nós chamamos a linha de aprendizado da pandemia, Colômbia ha venido abrindo a todo momento. E que passou com o país? O tráfico aéreo em Colômbia está muito forte. E o país está muito bem na recuperação. E depois seguimos com Brasil, Peru e todos os demais. Então, aqui mais uma vez, nós mostramos que é importante trabalhar de uma maneira mancomunada, não só os governos, sino que escutem, que escutem a indústria, porque nós estamos em field, nós sabemos os protocolos que já temos, sabemos da responsabilidade. Seguridade biológica hoje é uma verdade absoluta dentro desta indústria. Então, creemos que temos um potencial fantástico em nossa região. E mais uma vez, claro que perdimos a conectividade, em parte, durante a pandemia, estamos recuperando a conectividade e, de uma maneira doméstica, estamos mais tranquilos, porque é natural que as pessoas busquem volar para cerca, para ver os amigos, a família, e que sepam que estão seguros dentro de seu país. Agora, hoje seguimos tentando generar confiança para que as pessoas regressem e que criem a demanda para volar dentro de nossa região, para que regressemos com a conectividade, porque vários países han adotado medidas, não só de vacinação, mas processos de vacinação específicos, como República Dominicana lo hizo, por exemplo. E aí sabemos que temos condições de recuperar isto muito prontamente. Em Brasil, há uma expectativa muito grande de recuperar a conectividade internacional, porque agora os países já começam, o país já está com mais de, eu creio, 70% de vacinação, e aí eu creio que as pessoas regressam muito prontamente. O próximo, por favor. Ahí Aqui es el são os pactos. próximo. Sí. El próximo. Pode seguir, porque aqui nós já falamos quando mencionamos em outro slide. Aqui.
Aquí sabemos que la recuperación está, y también ya mencioné, aquí es que nosotros llamamos alta Openness Index. ¿Qué pasa? La recuperación está altamente relacionada con las restricciones. Cuanto menos restricciones, y mira, es importante tener en cuenta, cuando mencionamos, no necesitamos de restricciones, no es de una manera que no sea de una manera responsable. No, es que los países tienen un proceso de vacunación, una política de vacuna. Las aerolíneas siguen, y las aerolíneas no, toda la cadena de aviación sigue el establecido, las camadas establecidas por el grupo CART. Entonces, no solamente hablamos ahí de seguridad, que es una cosa que es muy importante para la aviación, sino también de bioseguridad. Y ahí, cuando tenemos estos factores de una manera conjunta, aquí nosotros tenemos condiciones de ver la recuperación. Como mencioné, en México, México ya está muy cerca de la recuperación y algunas aerolíneas ahí ya pasaron 2019. Lo mismo con Colombia, ya pasaron mucho 2019. Brasil, Costa Rica, la recuperación está, algunos de ellos es verdad, recuperación doméstica. Otros, como México, ya una recuperación completa, tanto doméstica quanto internacional, porque está 100% abierto. En Costa Rica también, República Dominicana. O sea, hay una... Ellos están altamente relacionadas con las restricciones. Mira qué pasa, por ejemplo, con Chile y Argentina. Chile y Argentina que cerraron a todo momento y a todo momento nosotros intentamos explicar que incluso la Organización Mundial de Salud no recomienda el cierre de los países porque no es la mejor manera de enfrentar la crisis. Y estos países con vacunas, con todo, siguieron con las restricciones y ahí que pasa, la recuperación tardará un poco más. Y José para, Ricardo, creo que el slide anterior mostraba los flujos domésticos. Si lo sí, podemos sí, ver, sí, sí, aunque sí, sea un sí, claro, segundito, porque claro, impactaba claro, fuerte, ¿no? Ahí sí, 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 se veía la recuperación, en este caso en Colombia, ¿no? sí, sí. Con el tráfico En doméstico. Colombia es un ejemplo muy interesante de qué pasó con el tráfico doméstico. El país está muy fuerte en esto. Aquí el Ujú, slide no está muy bueno, no tiene, no está ujú. hay algunos problemas aquí, pero que, como tú Sí, ves, sí, sí, no hay problema. en Colombia, cuando empezaron las medidas restrictivas en Colombia, Chile y Argentina. Pero que, y ahí, mira qué interesante, aquí hablamos de Argentina con 45 millones de personas y Ujú. hablamos también de Colombia con 45 millones de personas. Mira la diferencia que hay hoy. Ahora, ¿Colombia hizo la apertura solo? No. ¿Qué hizo Colombia? Colombia escuchó la industria. Sentamos muchas veces con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Transporte de Colombia, Ujú, con el gobierno de Colombia. Hicimos Leaders Forum en ujú. Colombia. ¿Y, y qué hizo el país? Protocolos claros, Reaccionó. generaron confianza para que las Ujú, personas regresasen a volar. ujú, Y ujú. mira, el país está con niveles de COVID con tranquilidad. ¿Cómo se llama? El desarrollo doméstico está muy fuerte, las aerolíneas muy fuertes en Colombia, Ujú. regresan muy fuerte, mientras otros, incluso Ah, Argentina. claro. Yo ayer escuché un mensaje de Flybond que Ujú. intenta ahora reanudar, que es fantástico, sí, para los vuelos domésticos, y yo creo que hay un potencial muy grande para los vuelos internacionales también. Exacto. Aerolíneas argentinas, todas las aerolíneas que vuelan para ahí eh, tienen un potencial muy grande. ¿Por Ujú. qué? Porque el mercado internacional, porque hay una demanda internacional para el país, para el Ujú. país. Excelente. Incluso de Brasil, que es el más grande mercado para Argentina. Totalmente. Entonces, podemos pasar ahí para finalizar, Ramiro, Sí, por solo para favor. finalizar. Próximo, por favor. Y aquí son retos para recuperar la conectividad. ¿Cómo nosotros vemos esto? Claro, la infraestructura siempre, tenemos que manter la sostenibilidad de las aerolíneas, credenciales sanitarias y estatus sanitarios. Mira que hoy ALTA
He trabajado con algunos países, Panamá ya lo hice, Brasil ya está por finalizar el proceso y invitamos a las autoridades para que tengamos una armonización en la certificación sanitaria. Entonces, en la certificación de la vacuna, con un QR único, y que de dónde sería, ¿por qué no seguimos la padronización hecha por la comunidad europea? Entonces, a Panamá ya lo hice, Brasil ya está trabajando en esto y invitamos aquí a las autoridades de los demás países para que trabajen con nosotros para que tengamos esta uniformización. ¿Por qué? Porque con este documento único, que ya está incluso estandarizado por la Unión Europea, tenemos condiciones, por ejemplo, de volar de cualquier país hacia cualquier país en América Latina y Caribe con una única certificación sanitaria, que es muy importante para generar confianza. Y claro, más que nada, acceso a las vacunas, porque mientras algunos países tienen muchas vacunas, otros casi no la tienen. Y aquí Alta ha defendido mucho promover equidad global de vacunas, porque si hay un país donde no hay vacuna, es cierto que tenemos una variante ahí que impactará en todos los otros países. Entonces, para evitar que esta reanudación sea un W eterno, que nosotros tengamos una equidad global de vacunas. Y claro, que no tengamos barreras a pasajeros vacunados. Claro, podemos tener pruebas de antígeno y PCR, pero que no haya ninguna barrera a los pasajeros vacunados, porque es una cosa que no hace más sentido. El pasajero vacunado, se va a volar y tiene una prueba de antígeno y PCR, ¿por qué no? ¿Por qué evitar esto? Es el momento de tener más información y menos miedo de las cosas, porque ya aprendemos mucho de cómo convivir con este virus. El próximo para finalizar, Ramiro, por favor. Y aquí estamos todos nosotros. La aviación continuará acercando personas y oportunidades, porque este es el trabajo que nosotros tenemos. Acercar las personas, las familias y más que nada oportunidad para generar empleos, para generar infraestructura en todos los países. Gracias y espero que tenga contestado ahí las preguntas. Totalmente, totalmente, José Ricardo, y tengo una final que te voy a invitar a responderla una vez que escuchemos a Juan Gómez. Así que ahora dejamos de compartir la presentación. Te voy a invitar a quedarte aquí, José Ricardo, pero a quedarte, ahí está, sin imagen, y voy a invitar ahora sí, gracias José por la presentación, a Juan. Bienvenido, Juan. Te invito a que subas al escenario. ¿Cómo estás? Desde España. Hola, buenos días Ramiro, buenas tardes desde aquí, desde España. Muy bien, encantado como siempre de participar en vuestros eventos, es un absoluto placer y también muy interesado por lo que nos comentaba José, que me parece muy interesante y que espero poder complementar con los datos de Forward Keys. Bueno, primero te invito a presentarte y a presentar Forward Kids en un minuto, así después vamos con la presentación, Juan. Estupendo, estupendo. Mi nombre es Juan Gómez, como me presentaba, soy jefe de inteligencia de mercado aquí en Forward Keys y bueno, tenemos la sede en Valencia, España, y para aquellos que no nos conozcan, pues somos una empresa líder en inteligencia turística. Aplicamos el Big Data para estudiar los comportamientos de la demanda y la oferta y analizar las tendencias para toda la cadena de valor del turismo. Trabajamos, por ejemplo, con ministerios de turismo en la región latinoamericana, como es el caso de Perú, pero también otros en el Caribe, en Centroamérica y aquí en España o Europa también con destinos más pequeños, es decir, de nivel país, pero también de regiones y ciudades. Y bueno, en los próximos minutos, cuando empecemos la presentación, lo que presentaré pues, es una perspectiva global, intentando responder a tus preguntas y regional, centrada, por supuesto, en Latinoamérica y de las dinámicas pues, del comportamiento turístico. Y aprovechando que estamos en diciembre, presentar algunos resultados anuales del 2021 y con una primera previsión, digamos, del primer trimestre del 2022.
Excelente. Tenía una breve intro antes de dejarte liderando la presentación. Según los Estupendo. números que compartió Luis Millán del equipo de Forward Keys hace poco más de 10 días en el Foro de Inversiones de Perú, estimábamos terminar con un cuarto de los viajes, con el 25% de los viajes internacionales. Marcaba que América era una región que se recuperaba fuerte, en gran parte por el impulso de Estados Unidos. Datos de Salvador, Puerto Rico, por encima de los niveles de 2019, justamente por el impulso de la fuerza de Estados Unidos, y la fuerza de los mercados domésticos, destacaba Luis, al 80% versus 2019, y el extrarregional recuperándose de a poco. Luego, dos datos que a mí me sorprendieron luego de Luis, cuando habló Estuardo Ortiz de JetSmart, que ya en septiembre habían transportado 2% más pasajeros que en septiembre del 2019, con lo cual eso era un dato que realmente mostraba esa recuperación de los flujos domésticos. Y como bien marcaba recién José Ricardo, ayer Flybondi también en un anuncio de crecimiento, de duplicar la flota de aviones en los próximos 6 meses, hablaba también que en noviembre superaron en 2% también la cantidad de pasajeros. Así que con esta intro, Juan, te dejo liderando. Yo me voy a Estupendo. salir de pantalla y de Perfecto. audio y te dejo Perfecto, presentando. pues comparto la pantalla, por supuesto. Gracias por la Gracias. introducción. Te confirmo cuando vemos la Sí, pantalla y estupendo, ya supongo estamos que lo viéndola. veréis ya. Perfecto. Estupendo, estupendo. Vale, pues antes de empezar, sí, como comentaba, un breve repaso a los diferentes tipos de datos que solemos compartir. Capacidad aérea, algo de lo que comentaba también en la anterior presentación, búsquedas de vuelos, así como reservas confirmadas en canales directos e indirectos a nivel global, lo cual pues, nos permite no solamente hacer una revisión de los resultados pasados, sino anticiparnos al futuro a medida que se reservan reservas aéreas, boletos para viajar en el futuro. La información contenida en esos billetes, en esos boletos, nos da a su vez información sobre la demográfica de los viajeros, el tiempo que pasarán en los destinos o las rutas que toman para llegar a los mismos. Esto simplemente para ayudar un poco a entender a los que nos escuchan qué tipo de datos voy a presentar. El año, como bien comentabas, se va a cerrar con apenas un cuarto del volumen de viajes internacionales de los cuales hubo en 2019 a nivel global. Los datos que ven se refieren a las llegadas de viajeros internacionales por región de destino, comparando los billetes aéreos de 2021 contra los de 2019. Pueden ver también cómo la capacidad ha estado a la par a las llegadas, aunque vemos como en algunas regiones la diferencia entre una menor reducción de la capacidad con respecto a los niveles precrisis, pero una mayor falta de llegadas, es decir, menos recuperación en las llegadas, pues lógicamente afectaba a la ocupación de esos vuelos, que no ha sido igual en todo el mundo. Al final estamos hablando de una reactivación, de una recuperación incipiente en muchos lugares del mundo, pero es un fenómeno muy desigual que lógicamente esta recuperación tan desigual pues va a marcar, digamos, los próximos meses, los próximos años de nuestra industria. Cabe destacar dos aspectos principalmente en estos datos que les presento. En primer lugar, el resultado del continente americano, como mencionabas en la introducción, por encima de cualquier otra región, alcanzando un 40% aquí del volumen de llegadas registrado en 2019. Y este resultado, que lógicamente no es positivo porque estamos hablando todavía de un número en rojo, sí que es menos negativo que el de otras regiones y se ha visto favorecido pues por el dinamismo del turismo, como comentabas, de ocio en y desde Estados Unidos. Lógicamente, primero como una recuperación en el mercado doméstico, pero luego vimos cómo los viajeros desde Estados Unidos pues, viajaban muy intensamente a Caribe, como mencionabas, pues incluso superando las cifras de 2019. Y lógicamente Estados Unidos pues, ha sido el principal mercado emisor de este año a nivel global, sin duda, y para la región caribeña y el resto de Latinoamérica, pues clave. Y su nivel de actividad, como digo, pues se ha situado en torno a la mitad de los niveles del 2019. En segundo lugar, el desempeño, como decía, ha sido muy diferente a lo largo del año y del mundo. La primera mitad fue muy negativa, mientras que durante la segunda mitad del año pues, hemos visto unos mayores niveles de recuperación en todas las regiones, excepto, por supuesto, en Asia-Pacífico, que ha mantenido y sigue manteniendo unas restricciones de viaje muy severas y, por lo tanto, ha quedado muy lejos en la senda de recuperación de los viajes internacionales. Una de las cosas que me gustaría anotar también a continuación con la presentación anterior que veíamos es que nosotros nos ha costado bastante ver una correlación estrecha
directa entre el volumen de viajes y la situación de la pandemia en los países. Al final, lo que estamos viendo es que los viajeros, en tanto pueden viajar, en tanto las restricciones se lo permiten y, como decían, la situación de control es oportuna, los viajeros viajan. Como tenemos relativamente pues, poco tiempo, lo que voy a hacer también es continuar con un primer pronóstico sobre cómo pintan las cosas para el comienzo del 22. Con la nueva variante del virus, Omicron, como decimos, acechando el mundo, pues la inestabilidad sigue siendo muy alta. Aún así, si vemos los valores de capacidad planificada a día de hoy para llegadas internacionales en el primer trimestre del año próximo, así como el nivel de reservas confirmadas en comparación al mismo momento precrisis, es decir, en el mismo momento en 2019, confirman la continuación de esta recuperación a nivel global que comentábamos pues, con las Américas de nuevo como la región con mayor recuperación y a la cola pues, la región de Asia-Pacífico. Continuaré pues haciendo zoom a la región latinoamericana. Los resultados de la región latinoamericana y Caribe también han sido desiguales. No nos salvamos incluso dentro de los países. Los mercados más próximos a Estados Unidos, particularmente aquellos que han practicado políticas de viaje menos restrictivas, han tenido una gran ventaja competitiva. Es el caso, pues ya los mencionabas tú mismo, destinos en Centroamérica y Caribe como El Salvador o Puerto Rico, que pues recuperaban niveles de 2019, pero también otros como República Dominicana, Aruba, pues que no se quedaban tan lejos, ¿no? Y los resultados para los destinos sudamericanos, de nuevo, volviendo a lo que se comentaba en la presentación anterior, pues se encuentran a la cola, ya que han sufrido en su mayoría unas restricciones más severas a los viajes internacionales que se prolongaban hasta hace pocos meses, especialmente pues eso, a principios de año con un parón casi total y ahora ya en el último trimestre del año observando una rápida recuperación hasta alcanzar volúmenes pues, que en algún caso superaban el 40% del 2019. De nuevo, dando un vistazo a qué nos depara el comienzo del año, podemos ver cómo la capacidad para el Caribe se encuentra muy próxima a los niveles precrisis y aquí hablamos de una capacidad aérea global, no solamente desde, por ejemplo, Estados Unidos, en el que vemos pues, un crecimiento claro, mientras que para Centroamérica pues, se espera un crecimiento y esto es bastante reseñable, es decir, no un crecimiento, como digo, solamente del mercado norteamericano estadounidense, que es muy importante para esos destinos, sino global. Y los niveles de billetes aéreos confirmados para llegadas en el primer trimestre, como digo, pues del mismo modo confirman al Caribe y a Centroamérica como los grandes vencedores, no solo regionales, sino globales, mientras que se espera pues, que Sudamérica alcancen en conjunto niveles de llegadas internacionales próximas a la mitad de los valores precrisis. Por lo tanto, estaríamos hablando de que si las cosas no se tuercen con Omicron y por lo que se ve aquí en Europa no presentaría un mayor riesgo para la salud que las anteriores variables, pues con un buen manejo de las restricciones, lo justo, pero proveyendo, por supuesto, testeo, etcétera, etcétera, y medidas de seguridad, pues podríamos ver cómo los destinos sudamericanos pues recuperan el 50% de los valores normales en este primer trimestre. Y yendo un poco más en detalle, ¿qué países de origen estarían nutriendo esta recuperación y dónde se encuentran las oportunidades? Ya respondiendo un poco a tus preguntas, y qué nos dicen los primeros datos para el comienzo del año en respecto a mercados de origen. Aquí vemos con más detalle cuáles han sido los resultados de los principales mercados emisores a Latinoamérica en el último trimestre del año. Estados Unidos, de nuevo, destacando como el primer mercado en volumen, pero también como el más resiliente, solo un 14% por debajo de los resultados de 2019, es decir, unos datos muy buenos. Y el número de turistas desde algunos aeropuertos estadounidenses, pues algo que comentábamos, superando los niveles de 2019. Pues veíamos en Florida, pues lógicamente vemos cómo esto tiene que ver con algo que comentábamos, el tráfico de visita a amigos y familiares, despatriados, pero también un fuerte interés hemos visto en destinos de sol y playa y naturaleza, es decir, puramente vacacional, lo cual pues, ha sido muy positivo. Y entre los principales mercados emisores pues encontramos otros en Europa como Holanda, Suiza, Francia o España, con valores nada despreciables, a pesar de tratarse de orígenes de largo radio, ¿no? Mientras que apenas contamos con 3 países de la región, Ecuador, Colombia y México, con pérdidas de entre el 50 y el 60. De hecho, como comentábamos, el desempeño de los mercados extrarregionales ha sido mejor que el de los mercados latinoamericanos y esto al final se debe a las restricciones de viaje. El potencial está ahí, pero lógicamente es algo que mejorará en el año próximo mientras que pues, las restricciones se van relajando.
Pasamos a ver cómo pinta el primer trimestre del año y como decía, pues Estados Unidos ahí sigue siendo clave, pero aquí vemos algo muy interesante como Colombia también recupera los niveles precrisis con tantas reservas para viajes internacionales dentro de la región latinoamericana en el primer trimestre de 2020 confirmadas a día de hoy, como en el mismo momento en 2019 para viajes en esta primera mitad del año. Y encontramos a Chile que despierta como mercado de origen, mientras que Ecuador y México pues, mejoran sus resultados y se mantienen en el top 10. Como mencionaba también, pues, los mercados domésticos han sido clave, lo que comentabas, Brasil y Colombia, por poner dos ejemplos, en la región claros con valores de llegadas nacionales bastante positivos en comparación con lo que veíamos en las llegadas internacionales, pero por supuesto por debajo de los niveles precrisis en conjunto. Pero pues esperamos, como ven en la línea punteada, que observando los valores de billetes ya confirmados, en ambos casos los valores se aproximen o crezcan en comparación a los niveles precrisis. Tanto para el caso brasileño como para el colombiano, a lo largo del año hemos visto como, repito, ciudades de costa y conocidas por ser destinos populares entre los turistas se han beneficiado de un gran influjo de turistas nacionales pues que ante la imposibilidad de viajar al extranjero pues se decantaban por viajes domésticos o las llamadas staycation, algo que también hemos visto en Estados Unidos o por ejemplo, Europa. La recuperación, como decía, en cualquier caso se espera desigual y se espera también que sea ardua. No todos los mercados se comportan igual. Además, la seguida aparición de nuevas cepas y pues, el manejo de la crisis por los gobiernos siguen suponiendo, como digo, el mayor riesgo para la recuperación. En este gráfico lo que pueden ver es, fijándonos en Chile, ven la evolución de llegadas internacionales a Chile en morado, las salidas internacionales en verde y los viajes domésticos en naranja. Y los punteados, como digo, se refieren, como en las anteriores gráficas, al volumen de reservas ya confirmadas para viajes futuros hasta bien entrado el nuevo año, confirmadas a día de hoy en comparativa con lo que había confirmado en el mismo momento en el 19. Y lo que vemos es pues, que el doméstico ha tenido, aunque lógicamente los volúmenes no son los mismos, pero ha tenido una mejor recuperación en Chile hasta ahora. Pero de cara al nuevo año lo que se espera es que el outbound, es decir, las salidas internacionales desde Chile, se recuperen con más fuerza que ninguna de las otras dos categorías, por supuesto, aupadas por esa relajación de las medidas de restricciones de viaje, pero parece que las salidas internacionales, desde este caso Chile, pues se harán a costa del mercado doméstico y está pasando en muchas partes, ¿no? Mientras las llegadas internacionales pues continúan recuperándose de manera muy lenta. También afecta, por supuesto, pues la demanda frustrada, ¿no? Esa demanda frustrada hasta la fecha y así como la anticipación distinta en las reservas, sea doméstica o internacional. Pero como digo, el manejo de la crisis por parte de los gobiernos y la toma de decisiones con respecto a esas decisiones han supuesto hasta ahora el mayor hándicap en la recuperación y es algo que va a seguir siendo clave. Y sin embargo, pues la confianza del sector, lógicamente hablamos de la capacidad, pues se ilustra, ¿no?, en esos cambios que las aerolíneas hacen de capacidad algo clave, viendo cómo los gobiernos pues, van cambiando esas restricciones. Como digo, las aerolíneas continúan adaptando la capacidad aérea a la situación actual. Aquí pues, seguimos con Chile, haciendo pues, que cualquier cambio en las mismas restricciones adaptan, ¿no?, esa capacidad rápidamente. Aquí vemos como la capacidad planificada hasta 15 de diciembre para los próximos 3 meses para llegadas internacionales en Chile se encuentra muy por debajo de los valores precrisis, con apenas la mitad de la capacidad, pero estas cifras cambian constantemente. Como pueden ver ahí, pues en la línea ven la del 19, ahora ven en el área azul lo del 15 de diciembre, y si nos retrotraemos al 15 de septiembre, lo que vemos es que la capacidad de Chile para este mismo periodo pues era algo superior a la actual. Pero en cualquier caso, si solo retrocedemos un mes, no nos vamos hasta septiembre, solo nos quedamos con las cifras de noviembre, lo que, a ver, la anterior, un segundo, ahí. Lo que observamos es que pues en diciembre mejoró este pronóstico. Todavía no vemos una reacción después de la aparición de Omicron, pero habrá que estar pendientes a ello. Y para acabar, pues me gustaría esta última, que aunque no sea muy, muy visual, pero vemos como la línea clarita, se ve el volumen de capacidad aérea desde los Estados Unidos a Sudamérica. En este gráfico he querido excluir a Centroamérica y a México y el Caribe porque tienen un desempeño todavía más positivo, pero la capacidad pues, para el comienzo del año presenta un crecimiento de aproximadamente un 10% con respecto al mismo momento en 2019. Lo que comentaba al principio, países como por ejemplo Colombia o Ecuador se ven más beneficiados. Al final estamos hablando desde algunos destinos en Estados Unidos significan vuelos
prácticamente de corto recorrido y van a ser los más beneficiados. Y bueno, vemos que los valores son buenos, casi con un 10% por encima, lo cual creo que refleja cómo Estados Unidos pues, seguirá siendo una de las mayores oportunidades para el continente. Y bueno, supongo que más tarde Invertur pues, compartiráis las diapositivas con todos los asistentes, pero invitar pues, a hacer preguntas en el chat ahora. Yo creo que vamos a tener una buena conversación y, por supuesto, después de la sesión, que los asistentes no duden en contactar con nosotros en LinkedIn para compartir más números en detalle en países concretos, mercados de origen y destinos.